el inútil empeño por subir donde subes, estas alas tan cortas y esas nubes tan altas, y estas alas queriendo alcanzar esas nubes. Con un fragmento del poema El anhelo inútil o La pupila insomne de Rubén Martínez Villena, iniciamos las confidencias de hoy, sosteniendo que cada uno tiene una Habana que nos significa y a la que regresamos para cerciorarnos que se le cuida y se le protege. Invitado a ofrecer sus confidencias habaneras está hoy el general retirado Fabián Escalante Fo. Bienvenido a nuestro espacio. Muchas gracias por vuestra invitación. Bueno, y gracias a usted por acogernos también en su hogar. Usted le tocó vivir una generación que estuvo en contacto con los primeros años de la gesta revolucionaria. Hoy vamos a rememorar algunos de esos momentos, pero vamos a ir más atrás, porque usted nació en El Cerro, municipio capitalino del cual se dice que tiene la llave. Mira, yo nací en El Cerro, pero en realidad yo viví en toda La Habana. Porque en los años del capitalismo en Cuba, a usted, cuando no pagaba la mensualidad que costaba el apartamento o el cuarto en el cual vivía, pues lo botaban. Entonces, así viví en casi todas partes de La Habana. Sin embargo, cuando yo pienso, rememoro, un lugar de pertenencia, siempre recuerdo el barrio de Atarés y la calle, uno de los lugares donde viví, Príncipe 7 Alto, entre Omoa y San Ramón. Es decir, me acuerdo de aquella dirección, me acuerdo, pasé una parte de mi infancia ahí, pero viví en muchas partes de La Habana. Es decir, viví en Marianao, viví en Santo Suárez, viví en Centro Habana, viví en El Vedado, por supuesto, en varios lugares. Es decir, que yo soy un habanero, me siento un habanero completo. Es decir, me realicé, bueno, estudié en el Instituto de la Víbora, en el Instituto de La Habana, en el Instituto de Marianao, porque me botaban de esos lugares por actividades políticas. Y transité mis estudios, las escuelas por las cuales cursé, pues estuvieron en estos municipios. Desde La Víbora, pasando por La Habana, hasta el Instituto de Marianao, que estaba frente a la Ciudad Libertad. Hablaba de actividades políticas. Le propongo recordar una de las anécdotas que tiene que ver con esas acciones y muy vinculada a un 28 de enero. Mira, yo recuerdo que un 28 de enero, no sé si del 54 o del 55, la Asociación de Alumnos del Instituto de la Víbora habíamos acordado ponerle una corona de flores a Martí en su natalicio. Pero, por supuesto, la policía estaba esperando ahí a que se hiciera algo para caernos a palo. Y coordinamos la cosa de manera tal que un compañero, un amigo que tenía un taxi, a una hora determinada tenía que llevar la corona. Y nosotros esperar disimuladamente en el Parque Central, cosa muy difícil. Mucho más un 28 de enero de la época aquella, que hacía frío en enero. Y en ese momento llega un señor con unos majaces, como encantador de serpientes, y se pone ahí con su show, ¿no? Cosa que nos vino muy bien a nosotros. Todos nos paramos, el grupo aquel de jóvenes estudiantes que íbamos a rendir homenaje a Martí y condenar a la dictadura de Batista. Pues nos paramos ahí a hacer grupo, hasta que llegó el compañero taxista, fuimos corriendo, apeamos la corona y antes que la policía pudiera reaccionar, se la colocamos a Martí y alguno dijo algunas palabras. Bueno, aquello fue el acabose. La policía nos cayó a palo a nosotros, al encantador y a los majaces. Pero poco tiempo después, voy caminando yo por el Parque Maceo y me encuentro el individuo con sus majaces otra vez. Y entonces me paré por curiosidad para ver cómo era el espectáculo, porque la otra vez no lo había podido ver. Y cuando el hombre vio que se había reunido un grupo notable de espectadores, empezó a recoger los majaces, miró a todo el mundo y dijo, cuestiones de comunismo no, y se fue. Porque dijo, otra vez no me van a volver a caer a palo. Pero esta raíz patriótica tiene mucho que ver con sus antepasados, que están muy ligados a las guerras de independencia. Sí, mira, mi bisabuelo
Joaquín Escalante, peleó en la Primera Guerra, la guerra del 68, bajo las órdenes de Calixto García Íñiguez, y alcanzó el grado de coronel. Y sus dos hijos, Joaquín y Aníbal fue mi abuelo, combatieron en la Segunda Guerra, en la guerra del 95. Es decir, mi abuelo alcanzó el grado de capitán. Y fue uno de los ayudantes del mayor general Calixto García. Es decir, a partir de esa historia, nosotros crecimos, toda mi familia, bajo las anécdotas, los relatos. Por ejemplo, yo recuerdo mucho que el hijo de Calixto García, que se llamaba Carlos García, visitaba mucho la casa de mis abuelos. Y entonces se comentaban, se realizaban muchas historias de la guerra, ¿no? De lo que había pasado, de cómo, de los combates. Y recuerdo con mucha claridad, amiga mía, el momento aquel terrible en que Calixto García, sí, ya ha derrotado a los ejércitos españoles y con la ocupación norteamericana, fue a entrar con sus tropas en Santiago de Cuba y no lo dejaron entrar. Es decir, mi abuelo fue uno de los que acompañaban a Calixto García en aquel momento. Es decir, aquella acción de Estados Unidos, ya desde entonces, pues provocó, por lo menos en mí, me imagino que en mis hermanos, primos, etcétera, un sentimiento de profundo rechazo, como le ocurrió a la inmensa mayoría del pueblo cubano. Este ejército que intervenía en la guerra cubana y que transportaba sus tropas atendiendo al color de su piel, estaba iniciando la primera guerra imperialista de la historia. Los intrépidos Rough Riders de Teddy Roosevelt, que necesitaron de la experiencia y el valor de Calixto García para hacer capitular a las exhaustas fuerzas españolas, fueron los primeros embajadores del imperialismo. Volvamos a los lugares. Al inicio del programa habíamos marcado su nacimiento en El Cerro. Decíamos que era un municipio que tenía la llave y hay una anécdota muy simpática con ello. Hay quienes piensan que es la llave de la ciudad y otros remiten a que tiene que ver con la llave del acueducto, porque justamente en El Cerro estaba el acueducto y cuando abrían las compuertas, pues entonces llegaba el agua a otras partes de la ciudad. Esas son las dos versiones que hay. La que yo recuerdo, sí, de que El Cerro tenía la llave, era por la guapería de la gente del Cerro. Fíjate, bueno, me perdonen los residentes de los demás lugares. Además, no me considero, ya dije, no soy, nací en El Cerro probablemente casualmente, pero El Cerro es un barrio de guapos, es un barrio de gente echada para adelante, de gente, pues, de gente que era capaz de enfrentarse en cualquier circunstancia, en cualquier ocasión, para defender lo que tuviera que defender. Y lo segundo está relacionado con que en esa infancia, bueno, ¿por qué fue esa infancia primero tan peregrina? Tuvo una infancia peregrina. Bueno, porque mi padre primero era comunista, fue dirigente del Partido Comunista, estuvo perseguido siempre, casi me acuerdo de él, en la clandestinidad. Y nosotros vivíamos con mi madre, mi hermano y yo, y vivíamos con un reducido salario. Mi madre era enfermera y mi padre, bueno, comunista, imagínate lo que pudiera ganar. Entonces, vivíamos en los lugares y había que pagar el primer mes y el segundo de fondo. Y cuando usted agotaba, a los 2 meses lo botaban sin compasión. Y entonces, por esa razón fue que fuimos cambiando de lugares, etcétera. Y un día fuimos a parar, recuerdo yo, tuvo que haber sido antes del 50, porque yo era muy pequeño, a un edificio que hay frente al Hospital Almejeira. Ese edificio, el único que hay, ¿no? Blanco, grande, que se llamaba en esa época Hotel Manhattan, que era, a mi juicio, lo que yo recuerdo, a lo mejor alguien recuerda otra cosa, a mi juicio era un gran solar. Era bueno, vean el edificio hoy, lo grande que es, y podrán imaginarse cuántos cuartos, baños, etcétera, pueden albergar aquel enorme edificio. Y viví ahí un tiempo, no sé si fueron 2, 3, 4 años,
Y mi mamá, que era muy querida allí, porque como era enfermera, ayudaba a todo el mundo. Es decir, allá había mucha miseria, había mucha gente necesitada de medicina, de auxilio, ¿no? Y mi mamá se prestaba a eso, mi mamá era muy generosa y además cantaba muy bien. Y entonces, esos son los dos recuerdos que conservo de aquella etapa. Hoy en Confidencias Sabaneras, Fabián Escalante Font. Vamos a hablar de sus publicaciones, libros, muchos de ellos también con algunas tiradas internacionales. ¿La Habana ha sido escenario fértil para esas investigaciones, para esas propuestas? Sí, sin lugar a dudas. Mira, uno de los primeros libros que yo trabajé fue los complots para asesinar al comandante en jefe, a Fidel. Por supuesto, el escenario donde estos complots se van a desarrollar, la mayoría de ellos, salvo algunos internacionales y algún que otro en provincia, fue la ciudad de La Habana. ¿Y de qué me recuerdo? Cuando tú me hablas de La Habana, me acuerdo del Palacio Presidencial. Porque ese complot del Palacio Presidencial, el enemigo no lo llegó a realizar porque cogió miedo. Es decir, el plan era a realizarse el 5 de octubre de 1961, un acto que se organizó allí al regreso del entonces presidente Osvaldo Ortiz Torrado, y efectivamente, enfrente, en los apartamentos de enfrente, en el 8º piso, había un grupo de personas con una bazuca para dispararle a la tribuna que estaba enfrente. Estaba, no sé si a 50 metros, una cosa así, 50, 60 metros. Es decir, y después, para poder escapar, ellos iban a lanzar unas granadas desde el 8º piso para la muchedumbre que estaba abajo. Imagínate tú lo que iban a hacer, una masacre. Y todo lo tenían preparado, todo estaba listo. Sin embargo, el día antes, o 2 días antes, el organizador, junto con la familia, se fue con una salida clandestina. Los otros, los ejecutores, dijeron, este nos embarcó, y se fueron. Y nosotros no encontramos, es decir, la seguridad cubana no encontró, no conoció este plan hasta varios días después de realizado el acto. Es decir, por otras vías, compañeros se enteraron. Y allí se ocupó, allí en una pared falsa, estaba la bazuca, estaban las armas, estaban las granadas, los uniformes de milicianos. Es decir, me acuerdo de eso perfectamente. Cada vez que yo paso por ahí, rememoro, porque en aquel lugar habló Fidel, aquel fue el último lugar donde habló Camilo Cienfuegos, el comandante Camilo Cienfuegos. Es decir, me acuerdo de aquello. Y el otro es La Habana Libre. Ya la cafetería no existe, pero en esa cafetería de La Habana Libre, en marzo de 1963, se intentó envenenar a Fidel Castro. Un hecho reconocido por la CIA, por Estados Unidos, por todo el mundo. Es decir, cada vez que yo paso por La Habana Libre o entro a La Habana Libre por cualquier cosa, me acuerdo, y antes iba a la cafetería. Antes yo llegaba y me sentaba en la cafetería, aunque no tuviera dinero, y si lo tenía me tomaba un batido. Un poco para rememorar aquello. Pero, como te decía, la guerra contra los agentes de Estados Unidos se desarrolló en toda la ciudad. Yo recuerdo que el día 28 de septiembre de 1960, cuando Fidel proclamó la constitución de los comités de defensa de la revolución, debe haber explotado como 3 o 4 o 5 bombas, mientras Fidel hablaba. Y esas bombas no eran cualquier cosa, eran unos tubos, unos niples así, que le ponían explosivos plásticos y se activaban con unos lapiceros de tiempo, que nosotros le decíamos pata de elefante. Te podrás imaginar la explosión y la destrucción que causaba eso. Es decir, fue un hecho terrorista extraordinario, enorme. Es decir, lo que causó la acción de Estados Unidos contra Cuba y particularmente contra La Habana. Es decir, aquí varias veces se atentó contra el sistema eléctrico.
Aquí varias veces se atentó contra el sistema telefónico, el agua, es decir, trataban de colapsar de alguna manera la ciudad, pero afortunadamente pudimos frustrarlo. Sí, fue una guerra que se libró en aquellos años, una guerra silenciosa a veces, no tan silenciosa en otras, en la sombra, pero donde el pueblo cubano pudo vencer a esta gente, porque hay que decirlo, y lo digo siempre y lo quiero volver a decir hoy, es decir, el gran triunfo de la Revolución Cubana no fue haber contado con un servicio de seguridad eficiente, que lo éramos, sino porque contábamos con el apoyo y la participación del pueblo cubano a través de los comités de defensa de la revolución. Es decir, ese apoyo consecuente, constante del pueblo cubano, yo creo que eso es una cosa necesaria recalcar. Y del pueblo de La Habana, por supuesto, que es este pueblo habanero. Hay un capítulo en su historia que no queremos pasar por alto en Confidencias Habaneras, y es que durante algunos años usted fue jefe de la Dirección de Contrainteligencia del Ministerio del Interior y tuvo la responsabilidad de participar en el impulso de la producción de una serie televisiva que aún es referente, casi una serie de culto dentro de las producciones televisivas cubanas. Me refiero a En Silencio ha tenido que ser. Bueno, mira, esa historia comenzó como comienzan la mayoría de las historias, sin saber cuál va a ser el final. Es decir, a finales de 1978, nosotros, teniendo en cuenta que en marzo del 79 los servicios de seguridad cubanos cumplían 20 años, tuvimos la idea, un grupo de compañeros, de hacer algo. Y finalmente pensamos que un serial para la televisión podía ser una cosa buena. Ahí tuvimos, en primer lugar, dos escritores maravillosos, dos guionistas, Nilda Rodríguez y Abelardo Vidal, que hicieron un trabajo, porque ustedes lo saben bien, es decir, la televisión hay que escribirla antes, y después tuvimos la dirección de Chucho Cabrera. Es decir, ahí empezó ese proceso a caminar. Mira, En Silencio trabajaron todos los principales actores y actrices, músicos de Cuba. Para enumerarlos ahora, corro el riesgo de dejar algunos importantes afuera. Ahí trabajaron todos, y trabajaron sin cobrar. Es decir, trabajaron por una acción revolucionaria, fue un acto de fe revolucionario. Un día yo estoy en mi oficina y me dicen, ahí está el compañero Santiesteban que quiere verlo. Bueno, fui a verlo, ¿no? ¿Qué pasa, Enrique? Me dice, Roberto, que era como me decían a mí, Roberto, tú no pensarás hacer el serial este de En Silencio sin darme un papel a mí. Es decir, Enrique fue a reclamar su papel. Y por supuesto lo tuvo, hizo un extraordinario papel en el capítulo 6, 7, 8, de un contrarrevolucionario que asesinó a un compañero y él murió en el evento. Y así fueron, es decir, la música la compusieron los hermanos Gutiérrez. Ahí tuvo participación, bueno, todo el mundo, todo el que lo vio, no voy a relatarlo porque es un serial que ha sido muy visto por los cubanos. Torre Habana, mi hermano, hazme un favor, coge lápiz y papel y apunta el teléfono que te voy a dar. Ahí me llamas a Reinier. Le dices que en esta avioneta que ahorita va a aterrizar, te llega un hermano que viene de lejos, que por fin pudo llegar. Le dices que ese hermano, que soy yo, se llama David.
Hoy en Confidencias Habaneras la presencia de Fabián Escalante y disfrutábamos de un fragmento que hemos traído gratamente al presente de En Silencio ha tenido que ser, un serial muy importante dentro de la producción audiovisual cubana, pero que no solo se quedó en el audiovisual, sino que pasó a formar parte de otras plataformas. Sí, mira, en esa época se hicieron historietas para los niños. Es decir, con esos mismos seriales y con otras historias, porque en Cuba hay muchas historias para narrar. Yo recuerdo que se hicieron varios programas de radio, no solamente sobre temas de inteligencia y contrainteligencia, sino sobre temas policíacos también. Uno de los momentos memorables y gratos dentro de su trayectoria fue justamente la creación del Museo del Minin. Aquí en su casa podemos ver uno de esos instantes fundacionales con la presencia de Fidel. ¿Qué significó esta institución? Mira, el museo pretendía y pretendió abarcar todas las actividades del Ministerio del Interior. Es decir, contar la historia de la agresión, no la historia de la seguridad, sino la historia de la agresión a Cuba por parte de la Agencia Central de Inteligencia. Se contaban de los principales complots de atentado contra el comandante en jefe. Se hablaba también de las infiltraciones, aparecían o se exhibían elementos de la actividad subversiva o la actividad de la CIA a través de las distintas etapas que tuvo. La idea no era contar la historia de los hombres que trabajaban ahí, sino cómo esa organización se había enfrentado y había cumplido en esos 30 años, porque lo que se cumplía eran 30 años, en el año 89, en marzo de 1989, y el lugar era un lugar especial, porque Quinta y 14 fue donde estuvo la primera jefatura del Departamento de Investigaciones del Ejército Rebelde, del DIER, cuyo primer jefe fue el comandante Abelardo Colomé Ibarra. Durante toda la entrevista hemos obtenido el saldo de que usted es un hombre familiar, no solo por la familia que ha formado y que quiere muchísimo, sino también por todo un legado que tiene. Y ahora quiero referirme a ese encuentro de generaciones, la que fue y la que es, pero sobre todo a partir del ejemplo de su padre. Alguien muy querido en el país, conocido, luchador comunista César Escalante, y que en esta conversación ha salido a relucir en varios momentos. Varias instituciones del país llevan el nombre de César Escalante y están diseminadas en todo el territorio nacional. ¿Qué siente? Bueno, mucho orgullo, en realidad. Nuestra familia era muy corta. Es decir, mi hermano César y yo. Mi hermano César es menor que yo. Y mi papá y mi mamá. Mi hermano también es un veterano luchador, piloto de helicóptero, combatió en la lucha contra bandidos con un helicóptero, los primeros helicópteros que llegaron soviéticos aquí, rusos, Mi-4, que yo no me explico cómo él era capaz de posarlo en una loma de esa, sin perder el equilibrio, ¿no? Y después, bueno, transitó, tuvo varias responsabilidades, fue segundo jefe de la Policía Nacional. Es decir, es una persona a la cual admiro mucho por sus cualidades personales y morales y revolucionarias. Y bueno, yo, que somos los dos hijos de papá, ¿no? Es decir, que creo que hemos cumplido con su legado. Yo el otro día conversando con alguien le decía, mira, hay personas, y son muchas lamentablemente, que nacen y viven sin objetivos, sin metas. Yo creo que el ser humano, hombre o mujer, tiene que tener objetivos, tiene que tener metas, tiene que tener propósitos. Cuando yo salí del ministerio, dije, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo yo sigo haciendo lo que he hecho hasta hoy? Porque el ministerio para mí, la seguridad para mí, para hablar con más propiedad, fue un instrumento de lucha, no fue un fin, fue un instrumento de lucha. Y cuando salí de ella, pensé en qué hacer y en cómo seguir en ese camino que ya me había impuesto. Y decidí escribir. Y he escrito.
Tengo 15 libros publicados, 3 están pendientes de publicación, estoy haciendo uno. He dado conferencias en universidades cubanas, extranjeras, en defensa de la Revolución Cubana, en defensa de lo que yo creo, es decir, en defensa de lo que Fidel nos enseñó. Porque debo decir, al hablar de mi padre, que mi padre me enseñó muchas cosas. Pero cuando mi padre murió yo tenía 24 años. A mí el que me terminó de formar fue Fidel Castro. Pero no porque haya hablado conmigo, ni porque ojalá, ni porque yo haya estado cerca de él, ni mucho menos. Sino me enseñó con su ejemplo, me enseñó con su manera de actuar, me enseñó con su proyección patriótica, política, ideológica. Yo no he conocido un hombre más completo, por decirlo de alguna manera, que Fidel y que el propio Ernesto Guevara, el Che. Ese fue otro de mis grandes maestros. Es decir, que me he sentido acompañado durante todos estos años en mi meta de vida por estos dos grandes hombres, y espero seguir hasta el final con esa importantísima y querida compañía. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Tengo el impulso turbo y el anhelo sagrado de atisbar en la vida mis ensueños de muerto. Con la pupila insomne y el párpado cerrado, ya dormiré mañana con el párpado abierto. Oh, mi ensueño, vanamente me exaltas. Oh, el inútil empeño por subir donde subes. Estas alas tan cortas y esas nubes tan altas. Y estas alas queriendo conquistar esas nubes.